días a todos, bienvenidos. A nombre de la Corporación SEMCO y la Biblioteca Municipal de Concepción, les doy la bienvenida a este lanzamiento de la obra La otra historia de Chiguayante, del autor Cecil Rayman Campos, proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este libro fue publicado por Al Aire Libro, editorial local que ha tenido como vocación acoger diversos proyectos de índole investigativa y literaria provenientes también de la región del Biobío, apoyando también así diversas iniciativas de investigadores locales para poner en valor los diversos trabajos que se realizan en esta región. Como señala la contratapa de este libro, cito textualmente, su trabajo tiene un sabor de cercanía y recuerdos, junto a una variedad de novedades costumbristas que hacen del trabajo un manuscrito a publicar que llenaría el interés de muchos habitantes. Así lo señaló el historiador Arnoldo Pacheco Silva, figura de trayectoria en la historiografía regional, quien escribiera Historia de Chiguayante, Chile, en 2 tomos, con colaboración de destacados académicos del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. Esta obra fue publicada en el año 2012 y sienta un precedente también para la historiografía de Chiguayante. Don Cecil Rayman Campos es autor autodidacta, a quien tengo el agrado de conocer en la etapa de investigación de esta obra. Él es nacido y criado en la comuna de Chiguayante, o Chihuay-Antu, en Mapudungún, Neblina de la Mañana. Su padre fue conserje administrador del sindicato de la famosa industria de tejidos Caupolicán, donde posteriormente don Cecil se desempeñó también como ayudante mecánico, conociendo de cerca la vida laboral y sociocultural de esta fábrica, que sin duda es parte del patrimonio industrial de la comuna. Entre los diversos trabajos que tuvo también vivió la experiencia del trabajo ballenero en la caleta Chome. Todo esto lo hace una persona conocedora de lo que él realmente está hablando. Paralelamente, ha desarrollado un amor por la escritura de la historia, la literatura y la poesía. Don Cecil se ha capacitado y ha escrito microcuentos como El payaso, Muerte prematura, siendo laureado en concursos literarios. En la poesía ha escrito Chiguayante, mi tierra, un testigo de un tejido, una historia. Inspirados también en la historia de esta comuna junto al río Biobío. Es integrante de la agrupación de escritores de Chiguayante y del Centro Cultural Fernando González Urízar de Concepción. Esta obra constituye su primera publicación en papel, es decir, como nosotros decimos, el primer hijo intelectual. Y ha tenido también otras obras inscritas en el registro intelectual, disponibles también en la red para que puedan ser consultadas. Este libro es fruto de un trabajo entusiasta y autodidacta, del cual personalmente doy fe que don Cecil, por ejemplo, se capacitó en el oficio de la historia oral en talleres realizados por alumnos del Magíster en Historia de la Universidad de Concepción. Como mencionara Enrique Moradiellos, la disciplina histórica constituye un oficio, el oficio del historiador, que incluye labores de estudiar, investigar y publicar. En este trabajo, don Cecil Rayman busca adentrarse en esta línea, a la cual también le invito a poder potenciar, ¿cierto?, y complementar para una futura segunda edición. En esta obra, el lector encontrará una diversidad de pasajes que invitan al ejercicio de la memoria, a los habitantes de Chiguayante. Es un relato escrito con nostalgia y recuerdo, donde tiene un papel central la historia de diferentes fábricas que tuvo la comuna. Nos referimos a Chao, Chilean Mills, La Grace y compañía, Tejidos Caupolicán, que forman parte del patrimonio industrial y que llevó consigo, además, un desarrollo sociocultural de los emigrantes, sociocultural de muchos chihuayantinos. Estos pasajes, como los pasajes de este libro, como La década de oro, Los emigrantes y los emporios, Mitos y leyendas, y Los personajes olvidados, evocan la vida sociocultural de Chiguayante, entregándonos sabrosos detalles costumbristas y además de la vida cotidiana que forma parte del Chiguayante de mediados del siglo XX. Espacios de la antigua bohemia, como las quintas de recreo, boites, salones de baile, y personajes populares de la vida cotidiana que para la juventud de hoy son ajenos, en esta modesta obra se ponen en valor.
El relato demuestra además un prolijo conocimiento de la ubicación geográfica de los lugares evocados, señalando que qué es lo que hay, por ejemplo, hoy en día, donde está el lugar, ¿cierto?, que se está relatando, para que cualquier vecino o persona que conozca Chihuayante pueda además ubicarse y comprender el relato que se está invitando a recordar. En este es interesante además que el autor se implica a sí mismo en el relato, en los pasajes que él mismo pudo vivir como experiencia. La sección Recuerdos de una entrevista y el Club Deportivo Maestranza nos ofrecen algunos testimonios además frescos de don Carlos Verabello y Manuel Díaz Quero, que nos permiten conocer de forma testimonial recuerdos sobre la vida cotidiana de Chihuayante y ahondar en aspectos como el deporte amateur en la comuna, lo anterior por mencionar solamente algunas características de esta obra. Para presentar este trabajo se encuentra con nosotros un hombre de letras, don Tulio Mendoza Bello, poeta, escritor, que representa a la Academia Chilena de la Lengua en Concepción y a la Sociedad de Escritores de Chile. También es presidente y fundador del Centro Cultural Fernando González Uriza, donde don Cecil también es un miembro, ¿cierto?, que ha sido fielmente ahí representando a este centro. Dejo con ustedes a don Tulio Mendoza y les agradecemos que nos sigan acompañando en esta jornada. Muy buenos días, estimados amigos. Para mí es un placer, un gusto poder presentar este libro de un integrante de nuestro Centro Cultural, Fernando González Urízar de Concepción, y de nuestro taller literario, y además de la agrupación de escritores de Chihuayante, ADECHE. Don Cecil también aparece publicado recientemente en un libro muy importante que se llama Confinitud, por mi derecho a hablar, un libro que ha tratado los temas de la pandemia y de cómo los escritores de la tercera edad han enfrentado la soledad del encierro, ¿verdad? Y lo han manifestado a través de las palabras. La otra historia de Chihuayante, yo escribí el prólogo de este libro y voy a comentar algunas cosas de las cuales escribí. Esta obra de don Cecil Reyman Campos va por el rescate y la memoria histórica, por la identidad local y un positivo y claro sentido de pertenencia. Desde hace algunas décadas hemos asistido al florecimiento y al desarrollo de lo que se ha llamado la microhistoria o historia local. La historia local es la especialidad de la ciencia histórica que toma como objeto el pasado de un lugar, de un territorio más acotado dentro de un espacio geográfico mayor. Ya el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno nos había hablado de la intrahistoria para referirse, comillas, a la vida tradicional o tradición eterna, como la llamó él poéticamente, que sirve de, comillas, decorado a la historia más visible. Eso de decorado a la historia más visible es casi una ironía, ¿verdad? Porque después se va a dar cuenta uno que ese decorado, eso pequeño, ¿verdad?, va a ser lo fundamental después para construir la otra gran historia, y sobre todo la contrahistoria que va a comentar y a poner en duda la historia oficial. En efecto, muchos notables de la generación del 98, como Unamuno, escribieron, por ejemplo, diarios de viaje o crónicas que daban cuenta de una España verdadera frente a la España de mentira, que mostraba la propaganda oficial en los medios de comunicación. Se trataba entonces de un discurso que refutaba y actuaba como contratexto. ¿Qué es lo que es esto del contratexto? Esta noción es uno de los procesos intertextuales más importantes que, según Barthes, el filósofo y crítico francés, lo sitúa como una contraverdad. La intertextualidad es un diálogo de textos, y toda la literatura en el fondo es un dialogismo, como quería Bakhtin, ¿verdad? Es un diálogo de textos muy amplio. Y también Julia Kristeva nos define ese contratexto como un texto que construye su propia realidad refutando otros textos. Es un texto que se debe a otro texto, es como quien dice un discurso de segundo grado, como decía el mismo Barthes. Entonces, de la materia misma de este texto singularizado así como tal, es un diálogo polémico con los otros textos.
y desde este punto de vista veremos cómo a lo mejor todo lo que aporta don Cecil Reymann en este libro puede a lo mejor alterar la opinión que hoy otros han dado sobre Chiguayante en cuanto a nombres, en cuanto a realidades, porque la realidad es interpretable, ¿verdad? Desde este punto de vista, es casi natural asociar la intrahistoria con la historia de todos los marginados, especialmente los pueblos originarios o aquellos ignorados por cuestiones de sexo, de género, de raza, de religión, de creencias, lo particular y lo cotidiano, ya sean acontecimientos, personajes, documentos, tragedias naturales, la topografía, todo forma parte del interés del microhistoriador. Como tal, nos había dicho Carlos León en la presentación de don Cecil, él va a tratar un inventario de una lista de temas y de cosas que él señaló ahí, y no nos voy a repetir yo acá. Y ya el título del ensayo, La otra historia de Chiguayante, Chiguayantú, hace referencia a lo que se nos va a relatar, que es un discurso otro, porque es la otra historia, es decir, hay una historia, pero él va a contar la otra historia, la que no ha sido contada, y que vale la pena contarse. Con un estilo ameno, don Cecil Reymann Campos traza un recorrido hecho de fragmentos, de apuntes, de pinceladas, que van dando forma a un cuerpo que constituye ese testimonio de los sentidos, que es como Octavio Paz llama a la poesía, esa crónica de sensaciones y de realidades. El profesor Arnoldo Pacheco Silva, académico de la Universidad de Concepción, como bien lo señaló Carlos León, dice, me encantó su trabajo, le dice a don Cecil. Tiene un sabor de cercanía y de recuerdos, junto a una variedad de novedades costumbristas. Ahí las novedades, está entonces la otra historia también. Y termina augurando el interés que esta obra suscitará entre los habitantes. También esta obra entonces es una invitación a la comunidad de Chiguayante y a todos los que les interesa la historia, la microhistoria, ¿verdad?, a adentrarse en estas páginas que se leen con bastante interés y curiosidad. Estas palabras del profesor Pacheco resumen las características de un ensayo histórico de este tipo: la cercanía, los recuerdos y las novedades costumbristas. Todo esto dice relación en este caso concreto y en primer lugar con los destinatarios directos de la obra, se supone, ¿verdad?, los habitantes de la comuna de Chiguayante. Y en segundo lugar con los lectores todos, especialmente aquellos interesados en la historia local, como ya lo he dicho. La cercanía está dada porque don Cecil Reymann Campos nos habla de un lugar conocido, pero paradojalmente por conocer. Y lo hace con un tono familiar, sin obviar, por supuesto, el necesario rigor histórico. El lugar no es solo el paisaje geográfico, sino también una geografía espiritual. De hecho, hay un bello poema de Oscar Hahn que dice que ningún lugar está allí ni está aquí, sino que todo lugar sale de adentro de uno y es proyectado, es como puesto sobre el lugar. Entonces, si bien es cierto, existe la geografía de Chiguayante, hay un Chiguayante espiritual que uno ha puesto en esa geografía. Entonces, de ahí la importancia de este libro. Los recuerdos, y recordar es traer al corazón, ¿verdad?, tienen una especial incidencia en la intrahistoria, la historia local o microhistoria, ya que en el abanico de las fuentes informativas, el avivar el seso y despertarlo, como dice el poema, cumple una importancia relevante. Las novedades costumbristas dicen relación con nuevos aportes a lo ya escrito. El diccionario de la lengua española señala que el costumbrismo pone especial atención al retrato de las costumbres típicas de un país o región. Sin embargo, a esto, por extensión, es necesario agregar una descripción general mucho más significativa que un mero inventario de cosas típicas o características peculiares de un tipo, de un grupo, de un país, de una región o de una época. Felicitamos entonces a don Cecil Reymann Campos por este libro. Los que se dedican a la microhistoria como él
hacen una apuesta genuina por el rescate y la memoria histórica, por la identidad local y un positivo y claro sentido de pertenencia. No todo comienza en un tiempo presente, aunque siempre hablemos en presente para poder referirnos al pasado y al futuro. Muchas gracias y los invito entonces a leer este libro y a disfrutar de sus páginas. Muchas gracias, don Tulio Mendoza Belio. Sin duda nos ha esclarecido también la importancia de poder adquirir y leer este libro y al público también que va enfocado. Los aportes y además, ¿cierto? Don Tulio está en el prólogo, ¿cierto? De esta obra, para quienes también pueden adquirir el libro y agradecemos también su intervención. Ahora queremos escuchar al autor de este libro, don Cecil Reimann, quien nos habla directamente desde allá, de Chihuayante. Don Cecil, lo invitamos a poder comentar esta obra, que nos comente, ¿cierto?, cómo surge este proyecto, cómo se escribe esta obra, y a la vez lo que usted, ¿cierto?, nos pueda aportar en este bautizo de su primer hijo intelectual. Lo escuchamos, don Cecil. Buenos días. La idea de hacer esta crónica se fue generando años a años. Un trabajo pensado en tantos recuerdos atesorados por la familia, las abuelas, padres y vivencias personales. Recuerdos, algo pensado en esta cercanía, sin pretender algo más. Siendo hijo del conserje administrador del sindicato Caupolicán, conocí eventos, hechos, personajes e historias. Este pueblo que era huyente de actividad social, donde el sindicato Caupolicán era el generador de tantas actividades, tanto en lo social, deportivo, cultural y político. Las reuniones, que eran los días domingos, era un evento social muy importante, donde se bebían los socios con sus mejores galas. También tengo que recordar la celebración de eventos importantes, como el Día del Trabajo. El aniversario de esta agrupación se celebraba semanas previas al 18 con competencias de diferentes deportes, entre los que se incluía la chueca y de salón como la brica, finalizando con la entrega de premios para fiestas patrias, con un cóctel a las autoridades y un ponche y empanadas para los socios. Siendo muy niño conocí el edificio viejo del sindicato que estaba ubicado en la calle Tehualda, que prácticamente en estos momentos está pretendiendo borrarse dando paso a que la calle se llama Santa Sofía, donde funcionó el primer cine. Y se hicieron ahí también porque el salón era amplio, grupo de teatro, de cantantes del momento, velada de básquetbol, de box. Esta fue una temporada muy corta, ya que muy pronto pasaría a ser el edificio demolido. El sitio donde está la plazoleta actual no tiene las dimensiones reales donde estuvo el edificio. Muchos fueron los hombres que rigieron los destinos de esta entidad y que legaron tantos beneficios al pueblo, entre los que están una ambulancia que traspasó a la Cruz Roja para movilizar de preferente o de preferencia a los socios del sindicato. Pero la industria tuvo que colocar el chofer. Las acciones que compró a la sociedad constructora de establecimientos educacionales con el propósito que se construyeran más escuelas, que benefició
primeramente a la escuela coeducacional número 30. ¿Sabían ustedes que como tragicomedia, que compraron un carro fúnebre, un Station Wagon, que no alcanzó a cumplir su cometido en el viaje inaugural, ya que fundieron el motor? En este lugar fue el asilo de personas, de familias, por problemas de catástrofe atmosférica y también por el terremoto del año 60. En este local funcionó una escuela de adultos, la número 24, creo. También la escuela 63, hasta que fuera construido su local en la población Papel. Al Liceo Anexo número 1 de Concepción. Este sindicato tuvo un conserje administrador, una secretaria, dos peluqueros profesionales, un curso de costura para esposa e hija de socios del sindicato a cargo de una profesora rentada, y en un periodo aquí funcionó un salón de belleza. Como miscelánea, les cuento que cada final de año se montaba una gran exposición durante un fin de semana con los trabajos de las alumnas. El salón se engalanaba con piezas de gran valor, por lo que se pedía a mi padre montar guardia. Una de estas me tocó hacer guardia en un primer turno. En ese tiempo se decía que ahí penaban y los niños le tenían un nombre a esta ánima, la pata gorda. Mi primera hora tirado en una colchoneta, en ese salón oscuro, alerta, mirando los maniquíes de los trajes de novia, quietos, con un miedo. Aunque no lo crean, el silencio dio paso al sonido de máquinas de coser, el corte de los hilos, golpes de puertas, ventanas y hasta el bullizo de niños bajando las escaleras. A punto de poner a prueba mi esfíntere, se escuchó un sonido en la puerta. Mi padre llegaba a mi socorro. Lo que me da miedo es que en ese local se sabía, o en una bodega había un carro fúnebre que había tenido su debut y despedida. Presento en este libro entrevistas de dos personajes en que tomó parte nuestro amigo Carlos León Heredia, historiador de Concepción. Las tenía agendadas y después de un curso de historia oral en la U de Concepción, me atreví a realizarla, ya que ambas tenían una relación con mi parte de mi historia, ya que yo soy nieto de jefe de cuadrilla de mantención de vías de ferrocarril, llamado peyorativamente Carruncha o Matasapo. Uno de Talcamávida, don Pancho Bello, y bisnieto de José Campos, un componente de esta de Chigüeyante. Me refiero a la realizada a don Carlos Vera Bello, hijo de un jefe de cuadrilla de trabajadores de mantención de vías ferroviarias, que le conocía como pariente de mi madre, también como pastor evangélico, y también en esta, la otra entrevista de don Manuel Díaz Quero, un entusiasta deportista que conocí en los campeonatos de baby fútbol que se realizaron en la década del 50 en el sindicato Caupolicán, dirigiendo a su querido Club Deportivo Maestranza. Aquí se enlazan dos historias que convergen en una con datos importantes. Siendo muy niño conocí a Chigüeyante, naciente pueblo con su comercio de emporios regentado principalmente por emigrantes italianos, sus restaurantes, salas de baile o quinta de recreo. La Maroli
fue una boate que funcionó en el lugar de una población que queda en el recodo del Canal Pape, que sale hacia O'Higgins, donde llegó a actuar la mismísima Tongolele. Los locales de los sindicatos, un motor en lo gremial, también era un local de diversión, según la entrevista a don Carlos Vera Bello. Local que quedaba en la calle O'Higgins, aledaño a la fábrica Chau. El sindicato del Tigre, ubicado en calle Fresia, y la de Textil Caupolicán en O'Higgins, esquina de Santa Sofía. También fui trabajador en mis primeros años en la industria de madera aglomerada Pinihue, como ayudante en la sección terminación en su primer año, y luego en los difíciles momentos que pasó esta industria, la que me hizo emigrar a una faena temporal en la compañía sudamericana de la Macaya Hermano, a bordo de un barco factoría japonés, Ichigo Maru, como obrero ballenero, y luego temporalmente en ASMAR como operario mecánico. A fines del 60 emigré a Santiago y trabajé becado en el Instituto Anglo-Chileno de INACAP de Santiago, trabajando como ayudante mecánico, faena de mantención y haciendo curso de mecánica en la industria de tejido Caupolicán como ayudante mecánico, mientras estudiaba en el Instituto Tecnológico de la UTE. Para docente, finalmente, para docente en la Escuela Maquimaida, saliendo jubilado en el 2015. Estos años en que me dedico a trabajar mis escritos en la crónica publicada en Internet. Aparte de eso, al principio yo tengo historia de la Textil Caupolicán, cómo empezó esta industria, y también con la ayuda de un libro que se hizo su presentación en Santiago en La Moneda, sobre la historia de la industria Chau. Eso es mi presentación por el momento. Muchas gracias, don Cecil Reyman Campos, autor de este libro. Agradecemos, ¿cierto?, el comentario y lo que usted nos ha podido compartir acerca de cómo se hizo esta obra y los recuerdos, además, que le evocan personalmente, lo que hace mucho más interesante a la vez de visitar esta obra, de adquirirla. Recordamos, ¿cierto?, la información también que aparece en nuestras pantallas, correos donde poder solicitar el libro. Recordar que esto es de la editorial Al Aire Libro. Además, también se pueden comunicar, ¿cierto?, con el autor a través, ¿cierto?, de los contactos que estamos mostrando en pantalla. Damos las gracias a quienes nos acompañaron esta tarde, aquí en este día. Agradecer, ¿cierto?, a nombre de la Corporación SEMCO y la Biblioteca Municipal de Concepción, y además en el contexto de este mes del patrimonio, de este fin de semana del patrimonio, agradecerles e invitarlos además para que nos sigan en otras actividades y que estén atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a estar también compartiendo muchas actividades consideradas en este concepto del Día del Patrimonio en Casa, en su segunda versión, dentro obviamente de esta circunstancia que nos ha tenido que llevar la pandemia. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron. Pueden a la vez dejar sus preguntas, las que pueden ser respondidas igualmente por el autor, y dejar, ¿cierto?, los contactos pertinentes para poder adquirir el libro. Invitamos a leer. Este es un trabajo interesante para reflexionar acerca de la historia de Chihhuayante, tanto para los habitantes como para quienes también conocen la comuna y pueden desplazarse
por esta comuna que es parte del Gran Concepción, y apoyamos también todas estas iniciativas. Que estén muy bien y nos estaremos viendo en una próxima actividad, y que tengan, ¿cierto?, un buen día y fin de semana del patrimonio en casa.